Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido una semana que nos ha dejado un sabor agridulce al final de la misma. ¿Por qué? Porque veíamos subidas muy importantes en Europa prácticamente durante toda la semana, pero en la última sesión del viernes veíamos caídas muy importantes en Estados Unidos, que ya comentábamos el viernes en Twitter que si no se daba la vuelta al final de la sesión podría provocar caídas importantes al comienzo de la semana en Europa. Por lo tanto, la situación se ha complicado bastante a última hora con lo bien que pintaba después de esa decisión de los tipos de interés en Europa, que parecía que el mercado se lo tomaba muy bien y veíamos esas subidas tan fuertes en la sesión del jueves. Así que bueno, eso es lo que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. Haremos un comentario antes de comenzar con los gráficos, luego veremos análisis de los índices, donde veremos esta situación, qué podemos esperar esta próxima semana, donde también tendremos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Veremos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana. Esta semana me habéis pedido unas acciones muy interesantes, así que no os podéis perder esta sección. Y también veremos la lista top internacional, donde tenemos esas 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados. Analizaremos como siempre 5 de ellas, así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. ¡Vamos al lío! El jueves escuchamos a Lagarde decir que el Banco Central Europeo había tomado la decisión de subir 25 puntos básicos más esos tipos de interés en Europa, llegando a ese 4,5%. Y el mercado se lo tomaba muy bien y veía subidas muy importantes, lo que quizás podría chocar un poco en nuestra cabeza, porque nosotros estábamos esperando a que si se dejan de subir los tipos de interés es cuando el mercado se lo tome bien, pero sin embargo hemos visto como una subida de los tipos de interés ha provocado subidas importantes. ¿Y a qué se ha debido todo esto? Pues evidentemente no por esa subida de los tipos de interés, sino por el discurso posterior que dio Lagarde, en el que, aunque amenazaba con que podían seguir subiendo los tipos de interés, si sabemos leer entre líneas, lo que nos venía a decir es que hemos alcanzado el máximo en esa subida de los tipos de interés, llegando a alcanzar ese 4,5%. ¿Y por qué pensamos esto? Porque ella lo que nos venía a decir es que ya estaba causando efecto esta subida de los tipos de interés y que ahora mismo quizás más que seguir subiendo los tipos de interés era mantener los tipos de interés actuales durante bastante tiempo. Y lo que hemos visto esta semana en los mercados después de esa subida de los tipos de interés quizás sea el reflejo de lo que podemos ver esta semana cuando llegue esa decisión de los tipos de interés también en Estados Unidos. Hay que recordar que la anterior vez se subieron los tipos de interés en Estados Unidos, pero se espera que esta semana esta nueva decisión de los tipos de interés se mantenga y ya no veamos nuevas subidas. Cuando llegue el discurso de Powell quizás vaya acorde a lo mismo que estaba diciendo Lagarde, que su principal objetivo va a ser que la inflación no repunte, pero que quizás con los tipos de interés actuales ya están causando el efecto suficiente para que la inflación no siga repuntando. Y aunque quizás amenace con que pueda haber nuevas subidas de los tipos de interés, si sabemos leer entre líneas también entenderemos que no va a haber nuevas subidas de los tipos de interés. ¿Esto cómo se lo pueden acabar tomando las bolsas? Pues igual que hemos visto en Europa, con subidas importantes, quizás manteniéndose un poco más en el tiempo que lo que hemos visto esta semana, porque la alegría ha durado muy poquito en Europa, cuando veíamos como al final la sesión del viernes veíamos quedas importantes en Estados Unidos y acababan borrando la subida que veíamos también en Europa en la primera parte de la sesión del viernes. Por lo tanto, esto es lo que podemos acabar esperando. Como ahora veremos en los gráficos, quizás la primera parte de la semana pinte un poquito bajista, quizás veamos una corrección, pero cuando llegue el miércoles esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, cuando veamos que se mantengan los tipos de interés y intentemos leer entre líneas que quizás no va a haber nueva subida de los tipos de interés, el mercado se lo tome de forma positiva y nos sigamos manteniendo al alza. Pero cuidado, porque lo que venimos comentando en las anteriores semanas es que cuando ya alcanzamos el techo en esos tipos de interés, luego posteriormente llega la primera bajada de los tipos de interés y ahí es cuando comienzan las caídas de las bolsas. Por lo tanto, puede que estas noticias de que quizás estemos alcanzando el máximo de los tipos de interés anuncien ese último rally en las bolsas y a partir de ahí luego ya es cuando comencemos a ver caídas importantes, cuando ya nos empecemos a oler que van a empezar a bajar los tipos de interés porque algo se haya roto en la economía. Así que mucho cuidado, porque aunque en un primer momento pueda ser positivo, luego posteriormente, como venimos diciendo, puede que sea bastante negativo para las bolsas. Así que esto creo que es lo que debemos de tener en cuenta. Ahora mismo lo veremos más a fondo con los gráficos, el movimiento que podemos tener esta próxima semana, pero creo que puede ir acorde a todo esto. Va a ser muy importante el discurso que nos dé Powell y lo que nos acabe diciendo, igual que lo que decía Lagarde, aunque hay que tener en cuenta que Lagarde parecía que estaba leyendo totalmente un guión y que en el momento que salía del plano ya no sabía
ni qué decir. Por lo tanto, esto también nos hace pensar que les están diciendo no alteréis al mercado, tenéis que decir esto porque si no podéis provocar un problema mayor en las bolsas, porque quizás si lo que nos vienen a decir es que ya no pueden seguir subiendo los tipos de interés porque la situación económica está empezando a complicar, puede que las bolsas directamente se lo empiecen a tomar mal. Y eso no es lo que ellos quieren. Quieren alargar el chicle lo máximo posible, seguir pegando patadas hacia adelante y mirar hacia otro lado. Porque hay que recordar que puede ser más peligroso aún mantener los tipos de interés muy altos más que ver nuevas subidas de los tipos de interés. ¿Por qué? Muy simple, si mantenemos los tipos de interés cercanos al 4,5% que tenemos en Europa, por encima del 5% en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que esos niveles es a los que luego se va a ir actualizando todas esas deudas. Si se mantienen durante mucho tiempo, todas las deudas van a acabar actualizándose a esos tipos de interés, lo que provocará un estrechamiento aún más del crédito que necesitan las empresas y ahogarlas muchísimo más. Y eso es más peligroso que si vemos una subida muy rápida de los tipos de interés. Por ejemplo, imaginaros que vemos una subida al 5% de los tipos de interés el mes siguiente en Europa, pero al siguiente mes se lo bajan al 4% porque se han pasado de frenada. Si sucede eso, va a haber muchas empresas que no tengan que actualizar los tipos de interés a ese 5% y lo harían al 4%. Pero si se mantienen durante mucho tiempo, no va a haber empresa que se salve o familia, sus hipotecas, que se salven de actualizar sus deudas a esos tipos de interés tan altos. Por lo tanto, mucho cuidado si se mantienen los tipos de interés muy altos durante mucho tiempo, porque eso puede ser la tumba de las economías europeas y la economía americana. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, vamos a darle un poco de sentido con lo que ahora mismo tenemos en los gráficos. Vamos a comenzar por el IBEX 35 y fijaros cómo en la sesión del jueves, tras esa decisión de los tipos de interés y tras el discurso de Lagarde, veíamos una subida muy importante del 1,33%, donde veíamos cómo luego en la sesión del viernes nos acercábamos a esos máximos que teníamos en el mes de julio. Pero luego vimos cómo las cotizaciones empezaban a desangrar, entraba muchísimo volumen, era la cuádruple hora bruja y veíamos cómo la sesión cerraba prácticamente plana, pero con un volumen espectacular. Esto es muy mala señal. ¿Por qué? Porque nos ha indicado que en una primera parte de la sesión nos hemos ido a intentar marcar nuevos máximos, aquí ha habido un rechazo, ha entrado muchísimo volumen y posteriormente hemos perdido todo lo ganado. Hay que tener en cuenta que la sesión del viernes llegamos a ver al IBEX 35 con una subida cercana al 1%, por lo tanto perder todo eso con tanto volumen indica que quizás la oferta ha entrado con mucha fuerza y podríamos ver una corrección esta semana. Esa corrección, en mi opinión, creo que podría llegar hasta la sesión del miércoles cuando tengamos la decisión de los tipos de interés. Si todo encaja en que no va a haber nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, o eso es lo que nos deja leer entre líneas Powell, la caída podría llegar, fijaros, de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 9.390. Fijaros como la sesión del jueves, antes de comenzar la subida, veíamos una corrección justo hasta la media 70 y luego fijaros el repunte que veíamos. Hasta la sesión del miércoles de esta próxima semana podemos llegar a ver el mismo movimiento, corregir hasta la media 70 y a partir de ahí, si nos lo pinta todo muy bien, que ya no hace falta ver nuevas subidas de tipos, que hemos visto como la inflación ha dejado de repuntar, pues es cuando puede comenzar ese rally al alza para poner el objetivo en esa zona que llevamos marcando durante los últimos meses, los 9.890 puntos aproximadamente, donde tenemos ese gap pendiente de cerrar, fijaros si lo vemos en el gráfico semanal, desde febrero de 2020. Por lo tanto, eso encajaría si Powell nos viene a decir que ya no van a subir más los tipos de interés y nos lo pinta un poquito bien. ¿Qué acabaría pasando si Powell nos lo empieza a pintar en esta ocasión? Muy mal y las noticias empiezan a ser bastante pesimistas, pues puede que acabe perdiendo la media móvil de 70 sesiones y empecemos a ver caídas muy importantes. Ahí que deberíamos vigilar la media móvil de 200 sesiones. Aquí habríamos visto una ruptura al alza en falso y esto le podría acompañar a caídas más fuertes. Por lo tanto, podríamos volver hasta la zona de mínimos que tenemos, los 9.200 puntos de los últimos meses, fijaros, e incluso irnos a tocar la media móvil de 200 sesiones. Pero sigo sin descartar, aun viendo este movimiento, que posteriormente viésemos un rally en la última parte del año para alcanzar ese objetivo en el gap pendiente de cerrar desde febrero. ¿Por qué? Pues porque va a haber un momento en el que ya nos van a empezar a pintar todo mucho mejor, de que ya no habrá ningún problema en la economía, porque la inflación está empezando ya
a rebajarse de forma importante porque va a haber un soft landing, todas estas películas, y ahí el mercado se lo tragará, nos lo comeremos y veremos en las últimas subidas que será cuando estaremos más cerca de la fase de distribución y de próximas caídas en el mercado, donde estaremos comprando todas las acciones que ahora están comprando o que han venido comprando en los últimos meses los inversores institucionales. Por lo tanto, esto es lo que debemos tener en cuenta esta semana. Discurso de Powell positivo para las bolsas, de todo está tranquilo, podemos ya empezar el repunte. Si no, si nos lo pinta de forma más hawkish, podemos volver incluso hasta la zona de los 9.200 puntos o tocar la media móvil de 200 sesiones. No voy a coger el gráfico semanal porque no ha cambiado mucho respecto a lo que veíamos la próxima semana, y creo que ahora la clave va a estar más en el corto plazo. Por lo tanto, vamos a ver todos los índices en gráficos diarios. Continuamos con el DAX. Fijaros cómo en la sesión del jueves veíamos una subida muy importante, pero teníamos ese techo, la media móvil de 70 sesiones, que había actuado como resistencia en los últimos meses. Pero en la sesión del viernes vimos como habría como un gap muy importante al alza, habíamos subidas muy importantes, nos íbamos hasta los máximos que veíamos en la última sesión de agosto, pero al final de la sesión perdía gran parte de lo ganado con muchísimo volumen. Esto que nos hace pensar que como mínimo esta semana nos vamos a ir a cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del viernes. Pero cuidado, porque tampoco habría que descartar que volviésemos hasta la zona de los 15.700 puntos, donde veíamos 15.600 puntos que hacía suelo durante los últimos meses. Hasta donde podríamos llegar en el caso de que Powell se lo tomara un poquito mal y fuera más hawkish. Pues cuidado, porque podríamos volver hasta la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra a los 15.460 puntos. Incluso habría que vigilar este gap que tenemos pendiente en la zona de los 15.350 puntos. Lo normal que sería pues que Powell diga que no va a subir nuevamente los tipos de interés, pero que cuidado, porque si repunta la inflación lo van a subir, lo cual sería totalmente mentira. No lo van a subir porque saben que van a reventar la economía más aún de lo que ya lo están haciendo, y esto quizás si encaja luego con que el mercado lee que no va a haber nuevas subidas de los tipos de interés, podríamos ver un repunte a partir de la decisión de los tipos de interés hasta la zona de máximos que veíamos en agosto, incluso intentar marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Por lo tanto, bueno, esto podría ser el movimiento de las bolsas, y como decimos, hasta el miércoles seguimos viendo la corrección, y luego, después de la decisión de los tipos de interés, continuamos al alza y comienza ese rally. ¿Dónde puede estar el problema? Tanto en el IBEX como en el DAX como en el resto de índices, que para evitar que entre demasiada gente en este rally veamos unas caídas muy fuertes, entre un poco el pesimismo en las bolsas. Si esto sucede, ¿dónde nos iríamos? A la zona del gap en el DAX, en el IBEX nos iríamos hasta la media móvil de 200 sesiones, para hacer pensar a los inversores de que ya vamos a por la fase más bajista de los mercados. Pero yo sigo pensando, os lo he dicho antes, que antes puede haber un repunte muy importante para que todos esos que ahora mismo se salen por miedo luego quieran entrar en la parte alta y sea cuando se lleven el hachazo definitivo. Vamos a comenzar con el Dow Jones. Nos vamos al otro lado del charco. Fijaros, aquí se ve muy bien el movimiento tan feo que vimos en Estados Unidos en la última parte de la semana. Fijaros como el jueves vimos una subida muy importante de casi el 1% en su cotización. Intentamos superar los máximos que veíamos a finales de agosto, pero en la sesión del viernes, con esa cuádruple hora bruja, perdíamos todo lo ganado en la sesión del jueves y nos íbamos prácticamente a donde abrimos, o a donde cerramos, mejor dicho, en la sesión del martes. Esta vela es muy, pero que muy negativa, y lo que nos hace pensar que podemos seguir corrigiendo. ¿Cuál es el siguiente soporte que tiene en el más corto plazo? La media móvil de 70 sesiones, los 34.500 puntos, es decir, como mínimo podríamos corregir hasta ella. Pero cuidado, porque si vemos nuevas caídas importantes en Europa, podría incluso profundizarlos e irnos hasta la zona de los 34.000 puntos de nuevo, donde hizo mínimos en la sesión del 25 de agosto, incluso tocar la media móvil de 200 sesiones. ¿Que Powell es más negativo de la cuenta? Nos iremos hasta la media de 200 sesiones, profundizando los mínimos que veíamos en agosto, y al tocar la media de 200 sesiones, ya sabéis, es un soporte muy importante, y a partir de ahí podríamos repuntar de nuevo al alza. Es posible que si cayéramos hasta la media de 200 sesiones, formáramos incluso una divergencia entre la cotización y el RSI, lo que nos haría pensar que viene una subida muy importante en su cotización. Por lo tanto, vamos a ver qué tal se toma el mercado el discurso también, para ver el Dow Jones que puede acabar pasando. Continuamos con el Nasdaq, y aquí
quizás lo vemos un poquitín más claro lo que ha pasado esta semana. Fijaros, subida en el miércoles, subida el jueves, pero en la sesión del viernes perdíamos todo lo que habíamos ganado durante toda la semana. Vela muy pero que muy negativa, que nos indica que podemos seguir corrigiendo. ¿Hasta dónde? En un primer momento esta semana, hasta la media de 70 sesiones, que se cuentan los 14.966 puntos. Si profundizamos esta zona, quizás nos podríamos ir, fijaros, hasta la siguiente zona que tenemos de soporte en el gráfico, alrededor de los 14.700 puntos, donde hizo suelo en junio y donde veíamos que aquí empezaba a repuntar la sesión del 18 de agosto. Podríamos volver hasta esa zona, perder la media 70 sesiones, hacer pensar de que ya nos vamos a los infiernos de nuevo y a partir de ahí luego el mercado intentar darse la vuelta de nuevo. Y hay que tener en cuenta, fijaros, el cierre que hemos tenido esta semana en el Nasdaq. Pasará algo muy parecido en el SP500. Fijaros que anteriormente comentábamos que la zona de los 15.185 puntos debería respetarla muy bien por ese hombro, cabeza y hombro que tendríamos por aquí, que no se debería activar si perdíamos de nuevo esa zona. Fijaros cómo el cierre ha estado muy cercano a esa zona, es decir, si volvemos por debajo de los 15.185 puntos volverían los fantasmas, pero para que se activase en realidad ese hombro, cabeza, hombro, deberíamos perder los mínimos que veíamos en agosto y en principio parece que esos mínimos puede que no se acaben de perder. Si se acaban perdiendo, ahí ya sí que se complicaría muchísimo la situación, pero coincidiría o cuadraría perfectamente con una caída hasta esa zona del 3%, es una caída muy importante esta semana, y a partir de ahí volver a darnos la vuelta. Una situación muy parecida encontramos en el SP500, fijaros como decíamos que aquí estaba el primer hombro, aquí la cabeza, aquí el segundo hombro, el techo del hombro en los 4.450 puntos, justamente donde ha cerrado esta semana. Fijaros como la vela fue muy negativa, con muchísimo volumen, nos hace pensar que podemos continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70, en los 4.416 puntos. Hay que recordar que los 4.430 también hay un soporte muy importante. Fijaros que es desde donde rebotó en la sesión del 7 de septiembre, por lo tanto en esa zona podría estar el primero de los soportes en el SP500. Si lo pierde y se complica porque Powell ha sido muy hawkish, ¿dónde nos podríamos ir? A los 4.330 de nuevo en el gráfico. Mientras no pierda esa zona, podría todo cuadrar y luego seguir viendo un repunte a la alza de nuevo hasta los máximos que veríamos en julio. A partir de aquí, pues ya sí que creo que ese objetivo de luego ver un rally a final del año se complicaría bastante, pero si se mantiene esa zona, todo podría seguir encajando. Vamos a seguir con el VIX, uno de esos activos que hemos incluido en las últimas semanas porque nos parecía bastante interesante para coger un panorama o un abanico más amplio de lo que puede acabar pasando en el mercado. Fijaros cómo esta semana hemos vuelto hasta ese soporte tan importante, la zona de 12.70, y a partir de ahí ha rebotado de forma muy importante el viernes. Parece que es un soporte muy bueno. Fijaros cómo lo que ahora mismo nos hace pensar que podríamos volver hasta la media de 70 sesiones que actuó como resistencia también la semana pasada. ¿Esto con qué cuadraría? Con seguir viendo las caídas en la primera parte de la semana y posteriormente, si viene ese esperado rally, ya caer con fuerza y perder ese soporte los 12,70 y el VIX continuar corrigiendo. ¿Qué pasaría si Powell es hawkish? Que no se va a frenar aquí. ¿El VIX dónde se va a frenar? En la media móvil de 200 sesiones, lo que implicaría caídas más fuertes en las bolsas y a partir de ahí continuar corrigiendo. Fijaros la importancia de la media de 200 sesiones como resistencia. Por lo tanto, pues bueno, es la situación que podríamos tener y fijaros que cuadraría bastante bien con lo que hemos comentado ahora en el resto de índices. Vamos con las materias primas que nos hacen pensar si la inflación va a continuar repuntando o si la inflación está parándose un poquito para luego continuar corrigiendo. Como vemos, el petróleo, ya lo veníamos diciendo cuando superó la zona de 87,24, que era una zona muy importante de resistencia y que superarla implicaría que volviésemos a ver precios cercanos a los $98. Que decíamos que era probable que viésemos en algún momento una corrección para apoyarse de nuevo en esa resistencia ahora como soporte y posteriormente alcanzar los $98-99. Pero fijaros cómo de momento parece que la subida no se ha frenado. Estamos viendo como el RSI se encuentra en zona clarísima de sobrecompra, una zona que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, fijaros desde marzo de 2022, y
aún así el precio del Brent se mantiene bastante alto. Fijaros como la vela del viernes quizá nos hace pensar que podríamos ver una corrección, pero como decimos, de momento se mantiene bastante firme, sin ver divergencias entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, pues bueno, no hay que descartar, como decimos, que en cualquier momento veamos una corrección, pero el objetivo sigue estando de nuevo en la zona de resistencia que tenemos en los 98,5, 99 dólares ahora mismo en el gráfico. ¿Esto qué implicaría? Que la inflación siga repuntando, y aunque nos intente vender que ya la inflación no va a seguir repuntando y toda esta película, que al final sí veamos cómo la inflación repunta, porque la energía es muy importante dentro de ese dato de la inflación. Y vamos a ver qué pasa con el gas natural. Fijaros cómo de nuevo hemos repuntado hasta la media móvil de 70 sesiones, actúa como resistencia y volvemos a corregir. ¿Esto qué nos indica? Pues que claramente el momento que supere la media de 70 sea cuando nos iremos a la parte alta de ese canal lateral que veníamos marcando los 3,08. Mientras no la supere, pues seguiremos ahí manteniéndonos en forma lateral, quizás hasta alcanzar de nuevo la zona de 2,40. Pero cuidado porque si acaba superando la media de 70 y está yendo muchas veces el cántaro a la fuente, puede que al final acabemos repuntando hasta la zona de 3,08, lo que también sería muy negativo para la inflación. Y vamos a continuar con la onza de oro. Fijaros la directriz bajista que veníamos marcando durante los últimos meses. Esta semana aquí ha pasado que hemos chocado contra la media móvil de 200 sesiones, que decíamos la semana pasada que podía actuar como soporte y que desde ella podríamos repuntar en un primer momento para evitar que continuásemos buscando nuevos mínimos decrecientes. Y fijaros cómo es lo que pasó. Tocó la media de 200 y repuntamos. Pero ¿hasta dónde llegó? Hasta ese techo que tenemos en la directriz bajista y que además coincide con la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 1931,22. A partir de ahí, ¿qué puede acabar pasando? Pues que al final veamos cómo acabe perdiendo la media móvil de 200 sesiones y continúe marcando mínimos decrecientes en el gráfico. Esto cuadraría quizás cuando nos empiecen a contar que la situación económica va mucho mejor, ya el oro no lo necesitemos como valor refugio, que ya hemos comentado alguna vez que no lo es, y el precio del oro vuelva a corregir y de continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo en los últimos meses. ¿Cuándo cambiaría todo esto? Si vemos que supera la directriz bajista, la consolida como soporte y vuelve a repuntar aquí, y así que la estructura bajista que venimos viendo durante los últimos meses se rompería. De momento, aquí nos mantenemos. Y vamos con el último de los activos, que es el índice del dólar. Fijaros cómo teníamos a directriz bajista que comenzaba en el mes de marzo y la conseguíamos superar. En el mes de agosto la consolidábamos como soporte, además apoyaba la media de 200 sesiones y volvíamos a repuntar. Esta semana que hemos visto una corrección, pero con esa decisión de los tipos de interés en Europa, el jueves volvíamos a repuntar con muchísima fuerza. Pero ojito a lo que ha pasado esta semana. Hemos formado una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto que nos indica? Que viene una corrección bastante importante. ¿Hasta dónde nos podríamos ir? Como mínimo creo que nos podríamos ir hasta la media móvil de 200 sesiones. Tampoco habría que descartar, fijaros, que volvamos de nuevo hasta ese techo de la antigua directriz bajista. ¿Con qué cuadraría todo esto? Con ese último rally de final de año. Final de año, a lo mejor que llegue en octubre o que llegue en noviembre. Por lo tanto, todo parece que encaja perfectamente entre los índices, entre el VIX, entre las materias primas que hemos comentado, el oro y el índice del dólar. ¿Y por qué cuadraría perfectamente? Porque quizás estamos viendo cómo ahora, después de esa decisión de los tipos de interés, se asiente luego todo un poquito, empecemos a ver cómo los índices empiezan a repuntar, empecemos a ver cómo las materias primas se mantienen bastante altas, empieza a repuntar la inflación, eso nos haga enfrentarnos a una situación en que la inflación ha repuntado de nuevo, pero los bancos centrales no puedan seguir subiendo los tipos de interés porque revienta la economía. ¿Esto cómo lo va a leer el mercado? En que ya clarísimamente no van a seguir subiendo los tipos de interés. Porque, aunque estemos viendo que la inflación repunta, las materias primas vuelven a subir, ya no siguen subiendo los tipos de interés, es decir, ya no hay manera de que lo sigan subiendo, el mercado se lo va a tomar bien y podemos ver esa última subida. Pero sin duda, lo que no se estará leyendo por detrás es que no suben los tipos de interés porque algo está roto en la economía.
Cuando veamos la claridad y veamos lo que en realidad está pasando es cuando llegue esa fase más negativa, que sin duda yo creo que va a llegar después de una última subida muy importante de las bolsas, como ya comentábamos también la semana pasada. Bueno, pues vamos a seguir con la sección de sugerencias, una de las secciones que más me gusta de este canal porque es donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. ¿Y por qué es la que más me gusta? Porque en todas estas acciones, si las juntamos, todas ellas podemos tener quizás una idea global del mercado, porque analizamos acciones muy random de todo tipo que nos pedís y quizás nos da esa idea global que también ayuda a saber qué puede acabar pasando en el mercado. Además, esta semana me habéis pedido acciones muy interesantes como Santander, Iberdrola, Walt Disney, que la venimos analizando muy de cerca últimamente porque ha perdido un soporte muy importante. Así que, más allá de que veáis las acciones que me habéis pedido, os adelanto que muchas de estas acciones a mayores también son muy interesantes, así que os invito a que veáis todas ellas. Vamos a comenzar por la primera, que es ENCE. Fijaros cómo veíamos una clara tendencia bajista desde el mes de abril. Fijaros cómo actuaba como resistencia a la media de 70 sesiones una vez que la perdía y ya no actuaba como soporte. Y hemos visto cómo recientemente, a principios de septiembre, finales de agosto, superaba la media móvil de 70 sesiones. Vamos a ver por qué tenemos esta raya roja aquí, esa línea tan bajista, y era porque comentábamos que aquí, cuidado, podríamos tener una divergencia si veíamos caídas y perdía la media móvil de 70 sesiones, pero es lo que siempre venimos comentando, las divergencias muchas veces hay que cogerlas con pinzas y hasta que no se confirman no debemos anticiparnos. Y fijaros cómo en las siguientes sesiones consiguió mantenerse al alza, rompió la divergencia y hemos roto también la tendencia bajista, lo que ha hecho que nos mantengamos al alza con mucha fuerza. ¿Hasta dónde? Hasta esa zona de máximos que veíamos en el mes de junio con ese primer repunte tras apoyarse en la media móvil de 200 sesiones. Sí que es verdad que ahora mismo nos encontramos en zona de sobrecompra. De nuevo, fijaros, tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, esto nos hace indicar que quizás si vemos una corrección podría ser bastante importante. ¿Hasta dónde? Pues bueno, fijaros que si la media de 70 había actuado como resistencia, no hay que descartar que en algún momento la consolide como soporte si ahora vamos a comenzar un nuevo impulso al alza. Por lo tanto, si vemos que corrige, y en mi opinión creo que si pierde la zona de los 3,02, 3 euros aproximadamente, podría coger más fuerza la caída, podría coger ya más fuerza esa divergencia y continuar cayendo hasta la media de 70. Pero ojo, eso no significaría que en el medio plazo nos mantuviésemos a la baja, sino que sería para consolidar de nuevo como soporte la media de 70 y repuntar de nuevo para dar continuidad a una posible nueva tendencia alcista en su cotización. Más recorrido al alza desde la zona actual, pues puede que ahora mismo estemos en zona de resistencia importante, como decíamos, con sobrecompra, con divergencia, por lo tanto creo que puede corregir, pero para posteriormente mantenerse al alza. Vamos a ver qué ha pasado con la cotización del Banco Santander. Recordad que decíamos cuando analizábamos esta semana, analizábamos la sesión del jueves, que hemos visto un repunte muy importante, que decíamos cuando caía que podríamos ver un rebote hasta la media de 70, que si la superaba eso implicaría que podríamos repuntar con mucha fuerza hasta la zona de máximos, pero teníamos esa zona de resistencia a los 3,55. Fijaros que fue donde abrió en la sesión del viernes, incluso intentó mantenerse por encima, pero al final de la sesión vimos una caída muy fuerte con muchísimo volumen. ¿Eso que nos indica? Que vamos a seguir corrigiendo como minimísimo hasta la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra en los 3,458. Que se calienta y pierde la media de 70, ¿dónde nos podríamos ir? Hasta la zona de 3,34,9, donde hizo mínimos la sesión del viernes 8 de septiembre, pero ojo porque aquí podría formar un doble suelo y podría ser donde comenzase esa subida que estamos esperando. Si la pierde, siguiente objetivo, media de 200 sesiones, en la zona de los 3,26, pero ya incluso podría ser calentarse demasiado. ¿Qué sería lo mejor que podríamos ver si vemos una corrección? Que cierre por debajo del cierre que veíamos en la sesión del jueves 7 de septiembre y que veamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Eso nos indicaría que si se mantiene al alza y vuelve a superar la media de 70, esta sí sería la vez definitiva y podríamos ver el repunte más importante porque tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Recordad también lo que decíamos en el gráfico semanal, que teníamos un clarísimo canal bajista en su cotización y que ahora, antes de encontrar la fase más negativa de los mercados, pues no habría que descartar
irnos hasta la parte alta, que se encuentra alrededor de los 4.35 o 4.30 aproximadamente en el gráfico. Fijaros que la alcanzamos en el año 2018, la alcanzamos en el año 2014 y también la habíamos alcanzado en el año 2007 antes de comenzar las caídas más importantes en los mercados. Por lo tanto, pues puede que ahora no sea menos. Continuamos con CaixaBank y fijaros cómo se está comportando muy bien en el gráfico. Veíamos como al perder la media móvil de 70 sesiones ponemos el objetivo en la media móvil de 200 sesiones, decíamos que ahí podría actuar como soporte para ver un repunte y fijaros cómo ahí es donde se ha mantenido la caída esta semana y hemos comenzado a rebotar. Todo pintaba muy bien la sesión del jueves, pero en la sesión del viernes pues todo se vino abajo y vimos una caída muy importante para de nuevo cerrar la semana en la media móvil de 200 sesiones. ¿Cuál es el problema? Que si ahora mismo estamos comentando que la primera parte de la semana podemos seguir corrigiendo, pues no habría que descartar que acabemos perdiendo los mínimos que veíamos en la sesión del 7 de septiembre. Pero ojo, porque esto puede ser un arma de doble filo y también pinta a que si por ejemplo cerramos alrededor de la zona de los 3,50 podríamos formar una divergencia entre la cotización y el RSI. Eso sería buena señal y si luego continúa rebotando y supera la zona de 3,60 nos podría dar una señal muy alcista para volver a los máximos que teníamos en la sesión del 30-31 de agosto antes de que comenzase esa caída tan importante. ¿Cuándo se complicaría todo? Si perdemos la media de 200 sesiones, luego el rebote llega hasta ella y continúa corrigiendo, sería muy mala señal y olvidaros ya ahí de ese repunte tan importante. Pero de momento debemos valorar quizás la opción más optimista porque es la que cuadraría quizás con el bombardeo de noticias que nos puede acabar llegando las próximas semanas. Continuamos con Fluidra, la subida muy fuerte, la que veíamos desde el mes de abril, el mes de mayo, junio, julio, agosto, pero ahí empezábamos en agosto ya a corregir de forma importante, formando una nueva tendencia bajista en el corto plazo, formando máximos y mínimos decrecientes en su cotización. Ahora, ¿dónde podríamos poner el objetivo en ese soporte? En la media móvil de 70, los 19,14, quizás en esa zona sea donde demos continuidad a la tendencia alcista. Fijaros que es donde se frenó en junio de la media de 70, por lo tanto ahora podría suceder exactamente lo mismo y a partir de ahí podríamos dar continuidad a esa tendencia alcista que comenzó en mayo de este año. Continuamos con Logista y fijaros cómo la tendencia alcista es clarísima, va formando máximos y mínimos crecientes en el gráfico, lo viene haciendo muy pero que muy bien, pero en la sesión del viernes vimos una caída muy importante con mucho volumen y el cierre muy cerquita de mínimos, que nos indica que la caída podría llegar hasta la media móvil de 70 sesiones, que es donde se ha frenado en anteriores ocasiones. A partir de ahí, pues nada nos haría pensar que no pudiese continuar con la actual tendencia alcista. Lo que sí que nos indica ahora es que no se va a frenar en el cierre que veíamos el viernes y que sí podríamos continuar cayendo. Continuamos con GAM, que vemos un clarísimo movimiento lateral desde el mes de abril, donde vemos que ahora la media de 200 sesiones está actuando como soporte. Mientras se mantenga sobre la media de 200 sesiones, podemos dar continuidad al movimiento lateral, incluso podríamos acabar volviendo a un nuevo impulso a esa zona de los 1,54. El riesgo donde estaría en perder la media móvil de 200 sesiones, porque ahí sí que ya podríamos empezar a ver caídas más importantes y volver hasta la zona de los 1,25 aproximadamente en el gráfico. Continuamos con Iberdrola, que está dando muchísimo de qué hablar últimamente, está teniendo muchísima volatilidad y vamos a ver dónde nos encontramos ahora mismo. Fijaros cómo en el mes de agosto teníamos una divergencia, la última caída, que nos hacía pensar que podríamos ver un rebote importante. Fijaros que llegó ese rebote y se chocó contra la antigua zona de soporte, los 11,15, y a partir de ahí volvió a caer. Hizo un doble suelo en los mínimos que veíamos en el mes de agosto. En la sesión del 6 de septiembre volvió a tocar la zona de los 10,56 y a partir de ahí volvió a rebotar. Fijaros como decíamos que podría estar haciendo un movimiento de espejo en la cotización, lo que estaría cuadrando perfectamente con lo que hemos visto también esta semana, porque veíamos cómo ahora estaría cayendo, que sería este movimiento de aquí, y ahora le quedaría esta caída que ahora se convertiría en una nueva subida. Y fijaros cómo en la sesión del viernes pues fue una de esas acciones que se libró un poquito de la corrección que veíamos al cierre y el cierre no estuvo del todo mal, se mantuvo sobre la media de 70 sesiones y quizás ahora nos indica que podríamos continuar subiendo hasta la zona de los 11,45, 11,50 aproximadamente en un primer momento.
Cuando lleguemos a esa zona, pues no habría que descartarle una corrección, quizás volver hasta la zona de los 11,15, 11,20 aproximadamente, donde hizo techo a finales de agosto, y a partir de ahí continuar con el repunte a la zona de máximos que veíamos en el mes de julio en su cotización. Hay que tener en cuenta que si vemos esta corrección podría también actuar como soporte la media de 70 sesiones, lo que sería muy buena señal para pensar que nos podemos mantener al alza. Vamos a continuar con Solar Profit, que la verdad es una de esas acciones que yo no tocaría nunca. ¿Por qué? Pues porque vemos una clarísima tendencia bajista con caídas muy fuertes y muchas veces el desenlace de estas acciones no suele acabar muy bien. Hemos visto volumen muy alto en las últimas semanas. Fijaros, veíamos una caída muy fuerte, la sesión del 4 de septiembre, una caída del 42%, luego parecía que se empezaba a recuperar, pero ahora parece que estamos cayendo de nuevo. ¿Qué podríamos acabar viendo? Pues bueno, podríamos acabar viendo un doble suelo, de nuevo hasta la zona de 1,36 y a ver si ahí volvemos a repuntar e intenta un ataque a la media móvil de 70 sesiones. Pero ojo, porque como decimos, estas acciones tienen mucho riesgo y muchas veces el desenlace no suele ser muy positivo. Vamos con la siguiente de las acciones. Veíamos un claro movimiento lateral también desde el mes de febrero y ahora hemos visto cómo parece que está intentando romper ese movimiento lateral. Volvíamos hasta el techo y ahora la corrección parece que se ha frenado en la media de 70 y de 200 sesiones. Esto es buena señal porque ahora nos da pie a pensar que podríamos romper ese techo que tenemos en la zona de 40,57 euros en el gráfico. Si lo rompe, ¿dónde estaría el siguiente objetivo? Fijaros clarísimamente en los 45 euros. Ahí podríamos ver el movimiento lateral como el que veíamos aquí, pero mientras no supere la zona de los 40,50 aproximadamente, no se abriría ese rango de movimiento hasta los 45. Que esta semana corrige y pierde la media 70 y 200 sesiones, pues cuidado porque podríamos dar de nuevo continuidad al movimiento lateral y corregir hasta los mínimos que veíamos en agosto. Pero de momento, si os fijáis, desde junio parece que está formando nuevos máximos y mínimos crecientes de forma muy ordenada, y eso nos hace pensar que si esto se mantiene, podría mantener el impulso hasta la zona de los 45,50. Continuamos con la siguiente de las acciones. Estas acciones son evidentemente muy complicadas de analizar y poco podemos rascar de ella. Aquí veíamos una clara tendencia bajista que, como os fijáis, como veníamos comentando anteriormente, muchas veces el desenlace de este tipo de acciones y de una tendencia tan bajista que acabamos viendo caídas muy fuertes, pues luego al final acabamos viendo cómo se acaban desangrando del todo y acaban prácticamente en nada. Por lo tanto, poco podemos rascar de este tipo de acciones. Ahora mismo se encuentra en un movimiento que en el gráfico podemos apreciar que es lateral, pero con caídas muy fuertes. Por lo tanto, en el análisis técnico en este tipo de acciones prácticamente nada podemos rascar. Vamos a continuar con la cotización de Bayer, que lo viene haciendo bastante regular en las últimas semanas y meses. ¿Por qué? Porque perdió la media de 200 y de 70 sesiones y ahora parece que las está consolidando como resistencia. Mientras no cambie esta pauta, es decir, que vaya marcando máximos y mínimos decrecientes y que la media de 70 en la última ocasión actúe como resistencia, esto solo podría dar continuidad a las caídas. Si vemos que ahora repunta y supera la media de 70, sería muy buena señal. Y lo que deberíamos ver sería un movimiento así. Y a partir de aquí volver a repuntar de nuevo. ¿Objetivo dónde? En el gap que tiene pendiente de cerrar en los 58 euros. Esta sería la clave que debemos ver. Y muchos me diréis, vale, entonces si supera la media de 70, debemos entrar porque tenemos la señal de que nos podemos mantener al alza. No. Cuando debemos entrar es cuando veamos que repunta, cuando corrige, cuando consolida como soporte esta zona de aquí, que podría llegar a ser la zona de los 51, 50 euros aproximadamente, y a partir de ahí vemos que comienza a repuntar. La señal más clara de que vamos a volver a los 58 sería aquí en los 54, aquí tendríamos la señal que nos abriría este rango de movimiento. Quizás sería muy tarde, quizás donde nos gustaría entrar, aquí cuando comienza a repuntar y ponemos el stop loss justo cuando repunta, porque si vuelve a perder esa zona sería para continuar cayendo. Ese sería el juego que podemos hacer en esta acción o en otro tipo de acciones cuando supera una zona de resistencia bastante importante. Vamos a continuar con Henkel. También lo ha hecho bastante regular últimamente. Fijaros cómo la media de 200 actúa como soporte antes de comenzar ese repunte tan importante.
y cuando comenzaba a caer consolidaba como resistencia la media 70, caía hasta la media de 200 sesiones, volvía a repuntar hasta la media 70 y ahora perdíamos la media móvil de 200 sesiones formando un nuevo mínimo decreciente. ¿Pinta mal? Pinta bastante regular porque va marcando máximos y mínimos decrecientes, pero nos queda siempre un pero. ¿Cuál es el pero? La divergencia que estaría formando entre la cotización y el RSI. ¿Qué nos indica esa divergencia? Pues que ojo, porque si ahora volvemos a ver un repunte y supera la media de 70 sesiones, esa divergencia podría coger más fuerza y puede que no se frene la subida en la zona de aquí, sino que intentásemos volver hasta la zona de máximos que tenemos en los 78 en el gráfico. Hay que tener en cuenta que tenemos varias zonas de resistencia por el camino. Fijaros, la primera estaría por aquí. La segunda zona de resistencia la podríamos encontrar alrededor de los 74,22, resistencia y de soporte. La siguiente la podríamos encontrar en los 76 y luego ya la zona de máximos. Es decir, muchas veces marcamos esta clara línea alcista, pero por el camino hay resistencias que debe ir superando y consolidando. Vamos con la siguiente de las acciones. Veamos un repunte muy importante en julio. Y fijaros, cuando vemos una acción tan bajista, fijaros que actúa como resistencia muy bien la media 70 sesiones, la señal de que podemos ver un giro importante no está en superarla. En este caso lo vimos, sí, pero al final, fijaros, si hubiésemos entrado aquí, podríamos haber llegado a perder todo lo ganado. ¿Dónde está la señal? ¿Dónde deberíamos entrar? O dónde sería más interesante cuando consolida como soporte una antigua resistencia y vemos que comienza a repuntar de nuevo. Quizás más en el medio y largo plazo estaría en la zona de los 1,62, marcarían los máximos crecientes. De momento, que estamos viendo que consolida como soporte la media 70 sesiones, eso ya es buena señal, pero a mí me gustaría esperar a que supere esa zona de los 1,60. Sería una señal muy positiva que nos abriría el rango de movimiento al alza hasta la zona de los 2,37. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo podemos encontrar un movimiento más corto, quizás hasta la zona de los 1,28, 1,30 aproximadamente, donde está la media móvil de 200 sesiones, pero si buscamos un movimiento más a medio y largo plazo, la clave estará en los 1,62 hasta esos máximos de finales de julio y principios de agosto. Mientras se mantenga sobre la media de 70, nos podemos mantener al alza para buscar esa media móvil de 200 sesiones en un primer momento. No habrá que descartar un movimiento lateral entre ambas. Si luego la ruptura llega por la parte de arriba, nos vamos a los 1,62. Que va por la parte de abajo, ¿dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir al movimiento lateral que veíamos durante el mes de mayo hasta el mes de julio. Continuamos con Uranium Energy, que hemos visto una subida espectacular, fijaros, desde el mes de mayo, prácticamente sin freno. Aquí la verdad que no nos da ningún momento para entrar, o sí. Fijaros cómo la media móvil de 70 sesiones, cuando cayó hasta ella y la consolidó como soporte, luego volvió a repuntar. Fijaros lo que hemos comentado anteriormente. Primer impulso llegó hasta la zona de los 3,46 aproximadamente. Fijaros, aquí estaría el techo. 3,45. Entonces, ¿dónde debemos entrar? Aquí debemos entrar cuando supera la media de 70. Pues bueno, si queremos un recorrido corto, sí, porque nos indica que puede mantener el impulso. Pero la confirmación de que nos podemos mantener al alza está aquí en los 3,45 cuando los vuelve a superar. ¿Por qué? Porque marca un nuevo claro máximo creciente en el gráfico. Podemos pensar que es tarde entrar ahí, pero fijaros que desde los 3,45 hasta la zona actual ha vivido un rebote del 58%. Aquí consolidada como soporte la media 70 y aquí nos daba la señal de nuevo máximo creciente de continuidad alcista en el medio y largo plazo. De ahí la subida tan fuerte que hemos visto. Ahora, ¿de dónde nos encontramos? Si nos vamos a lo que veíamos en el 2022, vemos que es una zona clara de resistencia. Fijaros, están los máximos que veíamos en noviembre de 2021, una zona de soporte en el más corto plazo, es por esa subida tan fuerte que veíamos en abril de 2022, desde la que comenzó a corregir de nuevo. Por lo tanto, si nos vamos ahora, fijaros que nos estamos acercando mucho hasta esa zona de los 5,80 aproximadamente, donde podríamos tener una resistencia muy importante. La vela del viernes que nos hace indicar que podríamos ver una pequeña corrección, quizás hasta la media de 6 sesiones, los 5,11, pero no nos está indicando que si al final de la subida no tenemos ninguna divergencia entre la cotización y el RSI. Quizás si corregimos hasta la media de 6 sesiones y a partir de ahí vemos la última subida, ya sí que se forme esa divergencia que nos indique que podemos empezar a caer ya de nuevo de forma muy importante en su cotización. Vamos con Walt Disney, una de las acciones más interesantes que me habéis pedido esta semana y que está dentro de la lista top internacional.
vamos a coger el gráfico semanal. Teníamos un soporte muy claro en la zona de 86,66. ¿Qué decíamos? Que si lo perdíamos íbamos a ver una caída importante, iba a venir una sangría importante, muy fuerte en su cotización. Fijaros que desde esa zona, cuando la perdió, hemos visto una caída del 8%. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente una zona de soporte, cuando la perdemos, una zona de soporte tan importante, la tenemos que consolidar posteriormente como resistencia o por lo menos poner en duda de si es una falsa ruptura todo esto que hemos visto aquí o no. Y ahí está la clave ahora mismo del gráfico de Walt Disney. Y fijaros cómo ha llegado el repunte. Muy complicado también de anticipar, por cierto, porque en las últimas caídas no veíamos una divergencia entre la cotización y el RSI que nos quisiese indicar que venía ya el rebote. Pero el rebote ha llegado. Ahora el objetivo de ese rebote, ¿dónde estaría? En la anterior zona de soporte, el 86,60 aproximadamente. Y fijaros cómo también estaría en la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en 87,16. Hasta ahí podría llegar lo que podríamos llamar un rebote. Y ahí está la clave. ¿Por qué está la clave? Porque si ahora, imaginaros que conseguimos superar la media de 70 sesiones, corregimos hasta ella y vuelve a repuntar, la clave quizás está en esta zona de los 91,55, lo que hubiésemos tenido aquí sería una falsa ruptura y eso implicaría de vuelta a unas subidas muy importantes de su cotización, subidas muy fuertes que quizás podríamos ver hasta la zona de los $100 para cerrar el gap que dejó abierto en mayo. Pero ese sería el escenario más optimista. ¿Cuál sería el escenario más pesimista? Pues el escenario más pesimista sería volver hasta la media de 70 sesiones. Vamos a verlo. Vuelve hasta ella, no consigue superarla, actúa como resistencia como veíamos en agosto y vuelve a corregir por debajo de la zona de los 86,60 de ese soporte tan importante y aquí ya podría dar continuidad a las caídas de forma muy importante y volver hasta ese soporte que tenemos, que es el siguiente, en la zona del 71,04. Vamos a coger el gráfico semanal porque fijaros cómo es una de las acciones que teníamos en la lista top internacional. Todas estas acciones, ahora lo veremos, son esas acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados, es decir, cuando llega la peor parte, que es el momento de hacer cartera en el largo plazo. Y la tenemos puesto el objetivo del soporte en los $40, es decir, está un 53% de la zona actual. Primer soporte, digamos, por el camino, como decimos, los 71, pero a partir de ahí ya podríamos continuar cayendo. El siguiente soporte, los 55, y a partir de ahí ya puede que nos vayamos hasta los $40. Por lo tanto, ahora mismo pues tenemos la clave. Pero la clave yo diría que para las próximas semanas, es decir, de saber si va a ser un repunte más largo, lo que vamos a ver ahora, porque dentro de la tendencia bajista en el largo plazo es clarísima cómo se mantiene, y aunque volvamos a la zona de los $100, se mantendría esa tendencia bajista. Pero sí que es verdad que nos estaría dando pie a ver un repunte bastante importante, ahora mismo más en el corto plazo. Pero posteriormente, como decimos, podría continuar cayendo para buscar ese objetivo que tenemos de la lista top internacional. Y vamos con la última de las acciones. Veamos una clara tendencia alcista, pero parece que se está deteriorando bastante. Fijaros cómo ya en los últimos máximos que veíamos formaban un doble techo, veíamos como el RSI se empezaba a deteriorar bastante, ya no conseguía marcar un nuevo máximo en la cotización del RSI y ahí empezábamos a corregir. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Pues está tonteando con la media de 70 sesiones, que se la pierde, que se la recupera, que se la pierde y ahora parece que la intenta recuperar y se mantiene sobre ella. No habría que descartar que si empezamos a ver a la cotización por debajo de la media de 70 nos vayamos hasta la media de 200 sesiones en los $327. A partir de ahí, ¿qué podríamos ver? Pues yo creo que un movimiento lateral entre la media 70 y la media de 200 sesiones. Y ahí estará la clave, como siempre. Si luego la ruptura llega por la parte alta, nos iríamos a máximos de nuevo, pero si llega por la parte baja sería el pistoletazo de salida para una nueva tendencia bajista, quizás en el medio largo plazo. Pero bueno, esto sería la estructura en el caso de que ahora nos mantengamos por debajo de la media 70. Pero imaginaros que volvemos a repuntar. ¿Qué tendríamos? Un doble suelo alrededor de los 340 y que quizás el objetivo directamente podría estar en los 380 aproximadamente, que es donde están los máximos que veíamos en agosto. Por lo tanto, hay que seguirla muy de cerca esta semana porque quizás nos indique si ya vamos a ese movimiento lateral entre la media 200 y la media 70 o vamos a repuntar de nuevo hasta la zona de los 380 si conseguimos mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones.
Vamos con la última de las secciones, que es la lista top internacional, donde tenemos estas 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados. Todas las semanas analizamos 5 y las 5 de esta semana son Apple, Coca-Cola, Inditex, Louis Vuitton y Naturgy. Vamos a comenzar por Apple. ¿Qué ha pasado? Pues hemos visto las caídas muy fuertes en julio y principios de agosto, luego veíamos un rebote y ahora vuelta a corregir. Podríamos estar formando esta semana un doble suelo con las caídas que veíamos en agosto, y a partir de aquí, si respeta los mínimos que venimos viendo las últimas semanas, podríamos repuntar de nuevo a la zona de máximos. Fijaros, esta divergencia que veíamos por aquí nos indicaba que si perdía la zona de 286 podemos caer con bastante fuerza, y es lo que acabó pasando. ¿Qué pasaría si perdemos la zona de mínimos de estas 2 semanas? Pues que nos iríamos hasta la media móvil de 70 sesiones, pero de momento podemos pensar que está haciendo un doble suelo. La zona objetivo en su cotización, los $30, a un 82% de la zona actual. Continuamos con Coca-Cola, que hemos visto cómo las anteriores semanas perdía esa media móvil de 70 sesiones. Fijaros que es un soporte muy importante en toda la tendencia alcista, y la verdad que perderlo no es para nada bueno. Pero siempre que perdemos un soporte muy importante, lo que solemos ver es una vuelta hasta ese soporte para ahora consolidarlo como resistencia, si vamos a estar dentro de una tendencia bajista en el medio y largo plazo, o superarlo de nuevo, lo que sería una señal muy alcista, porque esto nos indicaría que lo que hemos tenido es una falsa ruptura a la baja. Por lo tanto, esto es lo que debemos vigilar ahora en la cotización de Coca-Cola. La zona objetivo en los $30, a un 48% de la zona actual. Continuamos con Inditex, subida espectacular la que hemos visto esta semana, con la presentación de resultados caía con mucha fuerza y luego se recuperaba muy bien. ¿Y por qué la traemos? Porque ahora debemos vigilar una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Vamos a ponerlo bien. Aquí estaría la línea de tendencia del RSI. Como veis, no va acorde el RSI con la cotización. ¿Esto qué nos indica? Pues que si las semanas que van a venir no se mantiene al alza con mucha fuerza, esa divergencia se mantendría, y en caso de una corrección podría significar el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo desde los últimos meses. Por lo tanto, eso debemos vigilar, la cotización de Inditex. Zona objetivo, ahora mismo vamos a verlo, estaría en los 8,05 a un 77% de la zona actual. Continuamos con Louis Vuitton, que ha perdido una zona de soporte muy importante, la media móvil de 70 sesiones, pero esta semana fijaros cómo ha conseguido cerrar por encima de ella. Ahora tenemos la zona de los 771, que anteriormente actuaba como soporte y ahora podría actuar como resistencia, así que lo que debemos vigilar esta semana es precisamente esa zona, que vemos que repunta al alza, donde podemos poner el objetivo y superar en los 771 en los 820, será la siguiente zona que tenemos de resistencia en el gráfico. Sin embargo, si vemos que esta semana continúa corrigiendo y se mantiene por debajo de la media 70, cuidado, porque las caídas podrían coger más fuerza y nos podríamos ir hasta la siguiente zona de soporte en los $714, y por debajo ya nos iríamos a los 660, fijaros, y luego ya la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra en los $611. Zona objetivo en el gráfico, los $150, a un 80% de la zona actual. Y vamos con la última de las acciones, que es Naturgy. Se encuentra en una zona muy interesante en el gráfico. Fijaros, porque está ahora mismo en una zona de resistencia clarísima, los 27,30. ¿Por qué es tan importante? Porque si esta semana vemos que se mantiene sobre ella, ¿dónde nos iríamos? De nuevo a la zona de máximos en los 28,20. Una vuelta hasta esta zona sería muy positivo y quizá nos podría indicar que podemos continuar marcando máximos crecientes. Hay que tener en cuenta que si vuelve hasta esa zona, deberíamos ver una corrección y a partir de ahí ya repuntar con fuerza. Es decir, puede que le cueste de primera superar la zona de máximos que tenemos en los 28,30. Esta semana hemos visto una subida muy importante, una subida del 2,56% y con un volumen bastante alto, lo que nos indica que esto es buena señal. Zona objetivo, en caso de que veamos ese pánico en los mercados, los 11 euros, a un 59,62% de la zona actual. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que haya resultado interesante. Como reflexión final del vídeo, podemos pensar que quizás la primera parte de la semana puede ser negativa después de esas caídas que veíamos en Estados Unidos, hasta ese miércoles, donde vendrá la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Va a ser muy importante el discurso de Powell, porque está totalmente descontado que no va a haber nuevas subidas de los tipos de interés. Si vemos que el mercado se lo toma bien, ya sabemos el objetivo que tenemos ahora mismo en los gráficos, las perspectivas alcistas que podrían marcar una nueva tendencia al alza de los mercados. Si vemos que se lo están tomando bien los inversores, si no es demasiado hawkish Powell, y si es demasiado hawkish, ya sabemos a qué zonas de soporte podrían continuar cayendo los mercados, y desde ahí ver ya ese último impulso
en las bolsas. Y también como reflexión final y apunte final al vídeo de hoy, quería comentaros o quizás daros mi experiencia o cómo yo lo hago en ciertas ocasiones, porque me habéis comentado esta semana o me pedís muchas veces que os diga en qué zona quizás habría que vender cierta acción. Y creo que la pregunta que nos debemos hacer no es dónde o en qué precio debemos vender cierta acción, sino en qué precio ya no estaríamos dispuestos a comprar esa acción o nos parecería que está demasiado cara. Porque esa respuesta que quizás nos va a ser más fácil porque no tenemos el sesgo claro de intentar vender al mejor precio posible, nos va a dar la respuesta para saber cuándo vender. Es decir, imaginaros que queremos vender las acciones del Santander y decimos a qué precio queremos venderlas. Y la pregunta que nos haremos es decir, vamos a esperar un poquitito más a ver si consigue llegar hasta ahí y ahí las vendemos. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿a qué precio las compraría pensando que tiene un recorrido más al alza? Si ahora mismo la parte que nos encontramos pensamos que ya no merecería la pena porque no le queda recorrido al alza, sería el momento de venderlas. Ahí además estaríamos contestando a nuestro horizonte de inversión también, porque cada uno tiene un horizonte de inversión diferente, así que creo que es la pregunta que nos debemos hacer a la hora de vender. ¿Cuándo no querríamos comprar esta acción porque ya pensamos que no le queda suficiente recorrido o no nos interesa por nuestro horizonte de inversión? Así que bueno, aquí dejo la puntilla final al vídeo de hoy. Espero que os sirva a todos aquellos que me preguntáis muchas veces que cuándo hay que vender una acción. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.